Profe, Hola, Josué. buenos días. Es que ¿sabe qué pasa? Que Dígame. según nosotros creíamos que ya estábamos en la clase de ¿Y? usted. Y ahorita Marisela le digo, oye, no entra el maestro, ¿será que no puede? Ahí viene ya. Sí. Ajá. Entonces, porque vi hace ratito que mandó usted el enlace para podernos, pero estábamos los dos juntos ahorita, según en su clase. ¿Cómo? Sí. Sí, profe, yo entré a la del calendario de su clase, dice calendario Entramos a las 12 en derecho puntito penal. a su clase, Dice a de 2 Classroom, a 50. y ahí estábamos esperándole a usted que se uniera y no. Entonces le digo, oye, no vamos no, no aparece el maestro. Y ahorita pues yo me salí y ya volví, ya pues ya me Nos conecté entra- con... Es que tenía que entrar usted primero y ya nosotros unirnos al suyo. Y nosotros estábamos en la clase, pero fuera. Pues yo entré primero. Pues no, No, profe, es estamos que entramos a las 12 en punto entramos, profe. Está ahí raro. Nosotros. Sí, lo que pasa es que entramos a las 12 en punto. En puntito entramos Pero a y, las 12 y ahí, todavía no, a las 12 todavía no colocaba el link. no, lo puso usted despuesito. Por eso le digo, lo puso usted despuesito, mandó Ujú. el link, pero nosotros dos ya estábamos según esperándolo a usted que entrara en clase. Entonces ustedes entraron al link de la semana pasada. Algo así, creo. Sí, Ok. Sí me sí, pareció algo. eso no nos la sabíamos. Que tiene, usted puede estar primero tiene usted que abrir usted el salón de clases para que nosotros nos integremos. Ya lo vi. Ujú. Sí, se me hizo un poco raro y Sí, extraño. Ahorita que me están sí, diciendo. Y de hecho pensé que estaban en la otra clase, como normalmente también como llegan la vez tarde. pasada. No, Dije, profe, así corrimos al profe temprano, le dijimos que teníamos que estar, ¿cómo se llama? Que se fuera rápido porque queríamos estar en nuestra clase puntual. Y sí, nos dejó exactamente como 2 minutos para las 12. Para las 12. Ajá, Nos y de- fue cuando nos conectamos. sí, se me hizo raro. Bueno, chicos, en esta ocasión vamos a ver una cuestión que tiene que ver o que infiere directamente en el tema de los delitos que aparentemente no, pues no se estudian, pero en realidad sí se deben estudiar, porque esto generan en realidad una cuestión en cuanto al tema de la responsabilidad en la cuestión de los delitos, ¿no? Por ejemplo, en este apartado vamos a ver algunas cuestiones que generan, es principalmente la figura del dolo, pero que al final de cuentas pues sí infringe en una cuestión de, pues de derecho. Entonces, esa va a ser la primera parte que vamos a revisar y después me voy a ir a otro tipo
a otro tipo de situación. Pero bueno, revisamos esta situación en cuanto a los temas de los vicios y cómo vamos a tomar el dolo en el tema de la materia penal en esta situación. ¿Ya les aparece ahí, chicos, el presentado a la imagen? Sí, su pantalla, compartió. Ajá. Compartió su pantalla. ¿Es correcto? Sí, pero no se ve mucho, profe. Sí, ¿No se ve mucho? Sí, no se alcanza a ver mucho. ¿Estás en tu celular o en tu computadora? Profe, estoy en celular, la verdad, mi compu no tiene ahorita la capacidad. Ok, bueno, está bien, no pasa absolutamente nada. Bueno, entonces vamos a ver esa parte. ¿Qué pasa con los vicios del consentimiento en materia civil y cómo vamos a asimilar el tema de la figura del dolo? Una de las cosas que empieza a generar bastante complejidad, sobre todo cuando vemos el tema de contratos, ¿no? Por ejemplo, en materia civil, es la cuestión de los vicios del consentimiento, que pueden generar una nulidad, ya sea parcial o definitiva, en la celebración del contrato. Por ejemplo, aquí tenemos, fíjense, los vicios del consentimiento son definidos como los defectos que afectan de conformidad las voluntades, es decir, que son componentes que impiden que el consentimiento pueda reunir las características necesarias para su validez. Entonces, ante esta situación, lo que vamos a estar generando es cómo es que pueden existir figuras que pueden derivar de algo o un acto se vuelva nulo, y qué pasa en el caso del dolo, cómo lo va a tomar el tema de la materia penal, que ahí prácticamente genera una especie de expresión de voluntad. Pero ahorita les digo en qué consiste. Fíjense, por ejemplo, tenemos al error, ¿no? Dice, el error puede ser el hecho o derecho, en primer término, que debemos entender el error como conforme a la doctrina, la cual nos dice que el error es la diferencia entre lo que se piensa y lo que es. Lo que se piensa y lo que es. No seas malo, José, ¿podrás quitar tu audio? Perdón, sí, profe. Listo, es que, no sé, creo que tienes ahí algunas computadoras conectadas o televisiones, no sé, pero escucho todo, se escucha todo y se satura el sonido. Bueno, entonces les decía, el error es la diferencia entre lo que se piensa y lo que es, y aquí vamos a encontrar dos tipos de error. Primero, tenemos el error de hecho y el error de derecho. Por ejemplo, el primero, dice, el error de hecho no parece complicado de explicar. Recae sobre la realidad material. Pensemos, por ejemplo, que alguien compra algo pensando que en realidad está comprando otra cosa. O bien está comprando esa cosa, pero las características no son las que debería de tener. A grandes rasgos, el contrato celebrado estaría afectado de invalidez. Y las consecuencias jurídicas para este acto estarían establecidas en sus artículos relativos en el tema de la compraventa. Adicionalmente, el error es un elemento de tipo penal conocido como fraude genérico. El error como fraude genérico. Por lo que aprovechar el error de una persona puede incluso llevar a quien lo hace a la cárcel, con el tema del fraude genérico. Ahora, ¿qué pasa en esta situación? Por ejemplo, tú ves, en este caso, yo te voy a vender un teléfono celular. Entonces, ¿qué es lo que se tiene en este sentido? Hay una diferencia ahí entre lo que se piensa y lo que es. Por ejemplo, a lo mejor llega esta persona y me dice, oye, tu teléfono es el Galaxy 10, ¿no? No, ya ni sé en cuál van, o el iPhone 10, ¿no? Y yo le voy a decir, no, sí, es el iPhone 10, y en realidad, ¿qué pasa? No es un iPhone 10, es un teléfono Motorola. Pero yo no le voy a decir a él que es Motorola, simplemente el sujeto llega con una percepción y yo no se la quito. Yo le digo, no, pues sí, está bien. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se celebran este tipo de actos, pues precisamente es aquellos en donde el sujeto está comprando algo que en realidad no es, ¿no? Es decir, él piensa que es a lo mejor un objeto de la marca Apple, pero en realidad no es de Apple. A lo mejor a mí se me ocurrió ponerle aquí la estampita de Apple y esta persona puede pensar que es Apple, pero en realidad no lo es. Ese es un error de hecho. Y en la materia penal precisamente habla acerca de lo mismo, ¿no? Es decir, es en donde una persona, de alguna forma, piensa algo sobre un acto y en realidad no lo es. Y ahí viene el tema del error. Ahora, vean, el error de derecho. Consiste en creer que se celebra un acto jurídico cuando en realidad se lleva a cabo por otro.
Por ejemplo, si alguien quiere rentar su casa y le hace firmar un contrato de compraventa a plazos, esta persona se encontraría en un error de derecho. Y por lo tanto, al encontrarlo, carecería de validez, ¿no? Eso también es básicamente lo que se está teniendo. Es decir, vamos a celebrar un arrendamiento, pero yo me quiero aprovechar en este caso de que es una venta, una compraventa a plazo, ¿no? Entonces, a lo mejor este sujeto dice, pero es que yo nada más quería vivir, ¿no? Y yo lo obligo, o literalmente se obliga en el contrato, a cubrir la totalidad del pago. Pero ¿qué es lo que pasa? Él no quiso contratar eso. Él lo que quiso contratar es un contrato de arrendamiento, pero no se dio, ahí viene el error de derecho. ¿No? Está medio Vamos. confuso. A ver, profe, sí está un poquito confuso eso. A ver, Con piedritas, profe, que estoy medio mensual. Me dejó con la boca abierta, ¿qué? miren, en realidad no es complicado. Vuelvo otra vez al tema del error de hecho, al error de hecho. En el error de hecho, quiere decir que aquella persona que va a comprarme tiene una falsa percepción de la realidad. Él piensa que este es un iPhone 10 y en la realidad este no es un iPhone 10, es un Motorola. Pero ¿qué es lo que sucede? En ese momento, yo no le voy a decir que es un iPhone, que no es un iPhone, sino que es un Motorola, no se lo voy a decir. Simplemente él llega, me dice, ¿es un iPhone? Yo le digo que sí, y literalmente me dice, te lo compro, órale, aquí está, ¿vale? Te lo vendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Lo fraudulenté? Sí, porque le estoy vendiendo algo que no es. Él piensa que es un iPhone, en realidad es un Motorola. O sea, profe, lo que quiere decir es que le dieron gato por liebre, como vulgarmente se dice. En este sentido, sí. Ajá. ¿De acuerdo? Ah, ok. Entonces, Ok. a eso se le llama Error de hecho. Y en el tema del materia penal se le conoce como fraude genérico, ¿no? Es decir, hay un error, pero yo no lo induzco a que él entre en el error, sino que él mismo ya llega con esa percepción errónea. Simplemente yo digo, celebro el acto, pero él es el que tiene la percepción errónea y yo no lo corrijo. Ya. aquí yo dolosamente yo me doy cuenta, pero no le digo, Ajá, exacto. con el efecto de sacar ventaja. Exacto, no le digo. O sea, él es el que trae Se una confundió. errónea, se confundió, pero yo no le digo nada. Simplemente es como, está bien. Órale. Ahora, eso es fraude genérico Fraude en derecho genérico. penal. Fraude genérico en materia penal. En materia Ajá. civil lo conocemos como error de hecho. Penal. Error de hecho. Ok. En materia civil. Materia civil. En materia civil, error de hecho. En materia penal, fraude genérico. Materia penal, fraude genérico, error de hecho, materia. Sí, sí. ¿De acuerdo? Sí, profe. Listo. Sí. Sí, profe. Después me voy al error de derecho. Y dice lo siguiente, consiste en creer que se celebra un acto jurídico, cuando en realidad se lleva a cabo otro. Para no entrar al ejemplo que nos ponen ahí. Supongamos, ¿no? Supongamos, quieres rentarme una casa, ¿de acuerdo? Y vamos al inmueble y tú lo ves y llevas a tu esposa y dices, sí me conviene esta casa rentarla, ¿no? Está a buen precio, vamos, ¿cómo se llama? Pues me conviene como tal, rentarla porque está a buen precio y está a buen tamaño y cumple con las condiciones que yo en este momento estoy requiriendo para mi familia, que es tener 3 cuartos, ¿no? Uno para mí y mi esposa, otro para mis hijos y una para mi hija, ¿de acuerdo? Y ya tenemos sala, comedor, baño completo, cocina y sotehuela. Ok. ¿Y qué es lo que pasa? En el contrato, cuando ya vamos a firmar, yo no te llevo un contrato de arrendamiento, sino te hago firmar un contrato de apertura de crédito. ¿De acuerdo? O un contrato de préstamo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí lo que voy a establecer es otra condición diferente a lo que en realidad es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta persona piensa que me va a estar pagando por concepto de que está ocupando el inmueble por concepto de renta.
Y en realidad, ¿qué yo le voy a hacer firmar? Supongamos en el caso de apertura de crédito. Yo en el caso de apertura de crédito le voy a poner que yo le presté 100,000 pesos y que él me va a pagar a plazos esos 100,000 pesos. Entonces, cuando eso pasa, cuando se quiere celebrar un acto jurídico, pero en los documentos se firma otro, a ese hecho se le conoce como error de derecho. Ok. Salud. Gracias. Salud, profe. Gracias. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Después nos vamos con el tema del dolo. Esta figura en materia penal la vamos a ocupar muy frecuentemente, pero también se ocupa en materia civil. Dice, el dolo guarda estrecha relación con el error, o sea, es parecida, pues consiste en cualquier sugestión o artificio que se emplea para producir a un error o mantener en alguno de los contratantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué dice que es parecido? Porque en el error, el sujeto es quien trae esta percepción falsa, pero en el dolo, yo mismo le hago creer algo que en realidad no es. Ahí es cuando es dolo. ¿Sí se explica? Sí, Entonces, ya es hay más maldad ahí, ¿no? ahí hay, exacto. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo voy a llegar y le voy a decir, ¿sabes qué? Te voy a vender este teléfono, ¿no? Y este Motorola es el Motorola G12, ¿no? Por ejemplo. En realidad no es el G12. Pero yo le voy a decir que es el G12. Y entonces le voy a decir, sí, mira, chécalo, tiene las funciones, la doble cámara, el dictado de huella dactilar, vamos, ¿no? Está del 1, vamos, te vas a lucir con tus amigos o con tu novia al tener este teléfono. ¿Y qué es lo que pasa? El cuate me cree. O sea, yo ya lo estoy induciendo precisamente a que él logre creer una realidad falsa. Porque no es el Motorola 12, ¿no? Es un Motorola más bajito, pero en ese sentido, yo soy el que lo hago caer en ese error al sujeto. Bueno, cuando yo soy el que lo induzco, entonces en ese momento ya no es error, sino se convierte en dolo. Yo mismo lo estoy induciendo a que él crea algo que en realidad pues es falso. Entraría, por ejemplo, que alguien te vende un terreno con unas características muy bonitas y todo, pero sabe que le pertenece al Estado y tú caes en ese juego, ¿también es dolo? Ahí te entra otra situación, pero ahorita, vean esta parte, vean lo que dice. Civiles locales de México, y de igual manera se relaciona con otro concepto denominado mala fe, mismo que consiste en la disimulación del error de uno de los contratantes, así como la reticencia, que consiste en no comunicar información de haber tenido a la contraparte hubiera impedido la celebración del contrato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este caso que tú lo mencionas, por ejemplo, yo te quiero vender un terreno, pero ¿qué es lo que sucede? Yo nunca te voy a decir que ese terreno, como tal, le pertenece al Estado. Entonces, ahí hay qué cosa. Yo estoy haciendo el dolo porque te estoy induciendo en creer algo que es falso. Y aparte, tengo mala fe porque yo sí estoy sabedor de que esa propiedad pertenece al Estado, pero yo no te digo esa información para que obviamente tú no te des cuenta. Y para que compre. Exacto. No sé por qué, Marisela, no sé por qué, pero como que me llegó una intención o no sé si déjà vu, no sé cómo llamarle, como si conocieras algún asunto así. Bueno, a mi papá le vendieron así y es propiedad federal. ¿En serio? Sí, pero como él no sabía, ya murió, leer y escribir, pues se emocionó, le dieron buen precio y muy acá, y era abogado, es abogado el que le vendió. Híjole, pero ahí podrías proceder en contra del notario. Pues ahora sí que yo no sabía y ahorita pues no sé para dónde porque me llevó al baile mi papá porque lo compró con mi dinero.
Y pues ahora la perjudicada soy yo. ¿Y a nombre de quién quedó esa escritura? Mío y de mi hermano. Pues tú puedes promover en contra del notario. Aunque esté en San Martín, porque sacaron las escrituras en San Martín. No importa, ¿de dónde es el predio? De aquí de Huauclancingo. Pues no importa. Tú puedes promover. Ahí irías en contra de la responsabilidad del notario, porque el notario precisamente tuvo que haber verificado que el terreno estaba en libertad de gravamen. Y si esto resulta propiedad federal, el notario también está metido en el problema. ¿Y qué le puede pasar? O sea, ¿cuál va a ser el resultado? Que me den las Ahí escrituras. es denuncia, ahí es en materia penal, se procede en contra del notario. Pero pues ahorita está el auge de cancelar notarías. ¿Ya viste lo que hace el gobernador? ¿Ya canceló varias? Pues estaría bueno, Chela, échale ganas. Sí. Aquí tu único enemigo es que si no te decides, te va a correr la prescripción. ¿Y eso de cuántos años es? Pues genéricamente, habría que ver cómo se dieron los supuestos, pero genéricamente son 2 años para que prescriba el delito. Pero en el caso de delitos patrimoniales aplica otra regla. Pero a lo que voy es que tu único enemigo ahorita es la prescripción. O sea, si tú no te decides a denunciarlo, va a pasar el tiempo y cuando quieras denunciarlo ya no vas a poder, y ya no vas a poder recuperar ese dinero. Sí, cierto. Así es. ¿De cuándo fue tu asunto? No, pues yo creo que ya prescribió, porque lo compró mi papá hace 10 años. Sí. Ah, no, pues sí. Pero habría que ver si aplica una regla ahí de la prescripción que te dice que hasta la prescripción corre igual que el tema de la pena, pero te habría que revisarlo. Pero a lo que voy es que en este caso, pues sí, pudiste haber metido al bote al notario y al cuate ese, a los dos, al que le vendió y al notario, a los dos te los pudiste haber llevado al baile. Sí, y es que no nos dimos cuenta, construimos casas, mi hermano, él, la de él, yo empecé a construir la mía, y para ya ir a pedir se nos fue el tiempo porque enfermaron mis papás, murieron ambos, año tras año, y ahí se nos fue el asunto. Después ya que fuimos a pedir, bueno, mi hermano que necesitamos a vivir a su casa fue a pedir luz, fue cuando nos dicen, este terreno es propiedad federal. Y pues hazle como quieras, no hay servicio de luz porque no se puede. Entonces ahí donde nos dimos cuenta que fue hace un año precisamente. Pues todavía creo que es rescatable, pero bueno, puedes proceder en contra del abogado y en contra del notario. Y mira que ahorita está de moda meterlos al bote porque ya ves que el gobernador trae como que como que no los protege, cosas que antes sí pasaban, que protegían a los notarios, hoy no, hoy sí los meten al bote. Ya no sabía yo. Sí, ahorita fíjate, ahorita de lo que yo he revisado de notarios, por delitos han metido ahorita a la cárcel como 3, y por cancelarles las notarías, por ejemplo, que metieron documentos falsos o que bien, cosas de esas, ahorita van, creo ya 10 inhabilitados. 10. Entonces, por eso te decía, o sea, si te decides a denunciarlo y a revisarlo, pues sí puedes recuperar ese dinero y vas en contra del abogado y en contra del notario, los dos, porque el notario tuvo que haber certificado que no era propiedad federal. Sí, pues voy a checar eso, porque sí, no se puede hacer nada, ahí está inmóvil dinero y todo. Más si ya construyeron, imagínate ya cuánto dinero. Sí. Sí, voy a checar eso. Gracias. Luego, ahora en esta parte, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí viene esta situación. El dolo consiste en, yo te hago caer en el error, y la mala fe consiste en, no te voy a decir la información que yo tengo para que tú caigas en ese problema. Finalmente, la violencia, como el nombre lo refiere, estamos hablando de esos actos mediante el uso de la fuerza o la amenaza. El uso de la fuerza
obligan al contratante a la celebración de un acto que es contrario a su voluntad. En estos actos violentos, según el artículo 1819 del Código Civil Federal, pueden implicar que no solo la integridad física del contratante, sino también su honra, su libertad, una parte considerable de sus bienes, o del esposo o la esposa, sus padres o hijos u otros ascendientes y descendientes de sus hermanos. Entonces, sobre esa situación, como les decía, ¿qué es lo que pasa con la violencia? Bueno, aquí en la violencia ya es cuando alguien obviamente comete un acto para poder obligarte a celebrar un acto. Entonces, en materia civil puede dar lugar a la, pues obviamente, a la absolución de la responsabilidad, porque a lo mejor si te quieren cobrar un pagaré, pero tú lo firmaste porque te obligaron, si se demuestra, entonces, pues bueno, ahí se puede decir, el documento se puede volver nulo. Ya en materia penal, el uso de la violencia tiene que ver con el tema de la voluntad del delito, ¿no? En este caso, es decir, si se cometió con la intención de hacerlo o no. Por ejemplo, no es lo mismo a lo mejor matar a alguien, ¿no? Simplemente a lo mejor con empujarlo a las vías del tren o en el metro de la Ciudad de México, que hay muchos que también llegan a hacer eso, a por ejemplo ya llegar y literalmente apuñalarlo. En las dos hay lesiones, y digo, en las dos se privó de la vida, es homicidio. Pero aquí la diferencia es que en uno no se ocupó ningún artefacto extra, y en el otro sí, es decir, hay un arma blanca como tal. Entonces, estas son las figuras por las medio de las cuales se va a estar configurando también el tema de los delitos. Aunque comúnmente el que más se ocupa es el tema del dolo, aquel que te hace caer en el error, aquel que te logra envolver en el discurso para que tú obviamente cometas la conducta que en este caso resultaría antijurídica. ¿De acuerdo? ¿Quieren anotarlos, chicos? Sí, profe, porfa. Ok, entonces Sí, sí, profe. aquí y anótenlos, ¿no? Sí, Ustedes me dicen cuando terminen. sí. Profe, una pregunta. ¿Estos artículos están, son actuales? Bueno, sí están vigentes. No copien los artículos porque los artículos no corresponden como tal al Código Civil de Puebla, pero la definición sí. Ah, Digo, ya. ni a la legislación nacional, o sea, pertenecen a otra legislación, pero la definición como tal es lo mismo, porque recuerden que todos los estados latinoamericanos dependemos del mismo sistema jurídico, el romano africano. ¿De acuerdo? Sí. Gracias, profe. Me dicen cuando ya le bajen. Todavía no, profe. Tú, falta.
Yo ya, profe. ¿Ya? ¿Le bajo? ¿Ahí? Sí, gracias. Listo, profe, yo ya. ¿Son todo? ¿Ya? ¿Nada más la parte de la violencia también? Sí, ¿Esta última parte también? sí, esa las ya había notado antes. Ok. ¿Josué? Ya, profe. Ok. Listo. Entonces, estas son las figuras que de alguna forma también se van a estar ocupando, por ejemplo, en materia penal, precisamente para poder comprobar eh, comprobar, espérenme tantito. Para poder comprobar que alguien está cometiendo pues una situación ahí en base, pues obviamente ya con toda la intención de que el delito se cometa, ¿no? Entonces, a veces este tipo de cosas son muy frecuentes y de alguna manera, pues también se pueden llevar a cabo en cuanto a la materialización. Hay muchas conductas que se pueden juzgar como tal y bueno, que de alguna forma generen que se tenga que el delito como tal tiene una situación en donde hay que analizar primero el cómo se da para saber también si es acreedor a toda la punibilidad que en este momento se le está fincando por el tema del delito. Josué, no seas malito, ¿podrás apagar tu audio? Listo. Entonces vamos a ir a esta segunda parte. Bueno, después de eso hay que hablar acerca de los delitos continuos y continuados, ¿de acuerdo? Que eso también es referente al tema de ver cómo se cometen los delitos y bueno, eso también es importante.
importante en esta materia. Déjenme aumentarla, a ver si lo puedo aumentar un poquito más. Listo. Fíjense bien lo que dice. Una forma de clasificar los delitos es que corresponden a las modalidades de acción, dentro de las cuales se encuentran los delitos instantáneos, los permanentes y los continuos y los continuados. Esta categorización no solo se realiza en la doctrina, sino también se expresa en la ley. Y aquí nos establece, en el caso del delito instantáneo, el permanente continuo o el continuado. Es más, cópienlo, chicos, copien esta parte del artículo, esta parte. El delito es continuo, instantáneo y permanente. Cópienlo, por favor. ¿Ya los tienen? Yo ya probé. Ok. Vean esta situación, fíjense, dice, el delito es instantáneo cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se ha realizado todos los elementos de la descripción penal. Por ejemplo, supongamos, ¿de acuerdo? Supongamos, por ejemplo, en esta situación, yo lo que puedo hacer, a lo mejor, ¿no? No sé, a lo mejor me cae mal, no sé, Gerardo, por poner un nombre. En este ejemplo me cae mal Gerardo y de repente llego, lo busco, lo encuentro, lo apuñalo 50 veces y ya me voy tranquilo después de haberlo apuñalado. ¿Qué es lo que pasa? Cometí el delito de homicidio. Todo lo realicé en un mismo día, en un solo momento. Entonces, ese delito es instantáneo. Se realiza y se consuma como tal la participación del delincuente. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, listo. Dice, el delito es permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en el tiempo, es decir, que no queda como tal consumado en un solo acto, sino que de alguna forma depende de situaciones futuras para que el delito se cometa. Por ejemplo, a lo mejor yo me acerco con Marisela, ahorita ocupando tu mismo ejemplo del que tú en este momento estás diciendo, bueno, yo me acerco con Marisela y le digo, ¿sabes qué, Marisela? Tengo una casa que la quiero vender, me ha ido muy mal y pues la quiero vender, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa en esa situación? Bueno, lo que yo te digo es que pues la necesito vender y tú me dices, ¿sabes qué? Pues yo estoy interesada, a mí me gusta esa casa. Ok, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, en esta situación, tú me pagas, ¿no? Tú me pagas y yo recibo el dinero, pero no vamos al notario, simplemente me pagas de facto y celebramos un documento donde digo estoy celebrando el presente recibo de dinero, puesto que, obviamente, ya, pues ya recibí una aportación al contrato que realizaremos después, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que pasa? Después se establece un segundo pago
y te digo, ¿sabes qué? En el momento de que yo reciba el segundo pago, ya te firmo todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esa situación? En esa situación vamos a la notaría, te firmo el documento, obviamente del contrato de compraventa, ya nada más le decimos al notario, ¿sabes qué? Pues tú protocolízalo para que se pueda, pues, para que se pueda hacer la escritura. Sale, yo recibo el dinero, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que pasa en esa situación? En ese momento Marisela se percata y le llama al notario y le dice, oye, ¿sabes qué, chica? Hay un problema con el contrato de compraventa. Entonces, pues, le dice Marisela, ¿por qué? ¿No? Y le dice el notario, pues hay un problema porque, resulta que el que te vendió no es propietario de la casa. Y como no es propietario de la casa, yo no puedo darte ningún tipo de escritura. Ni siquiera puedo empezar a celebrar, ni empezar a gestionar nada. Porque aquí, quien en teoría te está vendiendo no es el dueño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El delito como tal se prolonga en el tiempo. ¿Por qué? Porque en ese momento, como tú te das cuenta, ¿qué es lo que sucede? Recibió dinero vendiéndote algo que no es. Y luego, por otra parte, ante esa situación, no se puede ejecutar y se configura el delito de fraude, puesto que pues no le pertenecía a este sujeto. Entonces, ahí viene el tema de la consumación se prolonga en el tiempo. ¿Hasta dónde se prolonga? Hasta el momento en que el notario te dice, ¿sabes qué? Es que no es dueño. O sea, en el momento actuamos como sí, pero en el momento en que él te dice, ¿sabes qué? No es dueño, ahí es cuando la consumación se genera y obviamente te toca denunciar. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Y ahora vámonos con el tema del delito continuado. Dice, cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas y unidad de sujeto pasivo, se viola el mismo precepto legal. ¿De acuerdo? Fíjense, ahorita los vamos a ir viendo un poco más a detalle conforme vayamos avanzando. Fíjense, sobre el delito instantáneo podemos dejar como ejemplo el homicidio, ¿no? Es decir, yo voy, lo ejecuto y todo se hace en un solo momento, en un solo instante, y ahí es donde básicamente se va a cometer el delito instantáneo. ¿Qué pasa con el delito continuo permanente? Y ahí nos pone un ejemplo, otro ejemplo para que podamos reforzarlo. Dice, Roxin es aquel que no incluye con la realización del tipo, sino que se mantiene con la voluntad delictiva del autor, tanto tiempo como subsiste el estado antijurídico creado por él mismo. Por ejemplo, quien conduce en estado de ebriedad realiza el tipo penal desde que comienza la marcha del vehículo, pero en este estado antijurídico puede mantenerse por horas, hasta que concluya la marcha, hasta que se le quite lo ebrio o hasta que se deje de conducir. Lo primero que ocurra, quien se mete a una casa ajena sin permiso consuma el allanamiento al entrar, que consiste hasta que salga, o quien realiza un secuestro que delinque desde el primer instante de la privación de la libertad, que se puede prolongar tanto o más en el de Ingrid Betancourt, ex senadora colombiana. Ahora, ¿qué es lo que yo les digo en este instante? Por ejemplo, en el ejemplo que yo puse del terreno, el delito como tal no se empezó cuando ya llegamos al notario. El delito se empezó desde que yo hice la primera celebración y recibí dinero a cambio de la casa por parte de Marisela. Y ya se culminó como tal hasta que el notario me dice, ¿sabes qué? Pues es que no es propietario, ¿no? Es decir, intentó protocolizar algo en donde pues obviamente él no era propietario. Ahí viene el tema del delito continuo o permanente. Ahora, fíjense, el delito continuado a cambio no implica permanencia de la consumación, sino que la ejecución se interrumpe y se vuelve a presentar por el mismo autor, y en la misma modalidad. Conductas observadas de forma independiente constituyen por sí solas un delito. El delito continuado, las acciones o las omisiones no se prolongan sin interrupción, sino que hay una discontinuidad en su ejecución, y en sí, cada una de ellas completan y constituyen un delito perfecto autónomo que se expresa. Un ejemplo del delito continuado es el cajero del supermercado que roba dinero a su cargo. Cada que ve oportunidad durante meses, la pluralidad de conductas son los robos independientes que violan el mismo precepto, con el mismo propósito y al mismo sujeto pasivo. Entonces, ahí hablamos de delitos continuados, ¿no? Por ejemplo, y aquí lo dice, ¿no? Es decir, un cajero, ¿no? Él tiene a cargo el dinero. ¿Y qué es lo que pasa?
decide robar y robar y robar y robar, y al final de cuentas le está robando al mismo sujeto pasivo, que en este caso a lo mejor es una tienda departamental o un supermercado. ¿Y qué es lo que sucede? Continúa así durante meses, ¿no? Es decir, sigue y sigue y sigue robando, y prácticamente ese dinero, pues obviamente el propietario nunca lo va a ver porque esta persona lo está tomando sin permiso. Dice lo siguiente: ahora bien, sobre la unidad del sujeto pasivo que exige el Código Federal, el Código Penal Federal, el de Baja California, no lo requiere. Dice, si lo contrae consecuencias, por ejemplo, quien defrauda a 3 compradores de boletos por una falsa rifa, que eso también es decir, otro tipo de modalidad. Dice, en Baja California podrá ser el autor de un delito continuado y consentirlo así a sus víctimas, pues pueden llegar a un acuerdo a través de mecanismos alternos, pero si el fraude fuera federal, habrá sometido 3 delitos autónomos sin disponibilidad legal del acuerdo que prohíbe el artículo 187. Entonces, este habla acerca de que, bueno, para que se pueda dar el delito continuado, tiene que ser hacia el mismo sujeto, hacia el mismo sujeto. Es decir, que existan varias conductas donde de alguna forma cada una se esté realizando, pero en detrimento de una misma persona. Pero cuando cometes la conducta hacia diferentes personas, ahí ya no puedes hablar de un delito continuado. Ahí es un delito en particular, porque obviamente existen 3 agraviados en esa situación. No sé si se comprenda, chicos. Sí, sí, sí se entiende. Ok, Josué. Sí, también, profe. Ok, ¿los quieren anotar? Sí, profe. Ok, entonces me voy hasta arriba y se quedaron en la definición. Empiecen desde ahí. Sobre el delito instantáneo para que tengan como tal la definición. Cierra tu audio, por favor.
Listo, profe. ¿Listo? No sé, Josué. Me voy hacia abajo. Tú nos dices, José, cuando ya termines. Ya, profe. Vamos a esperar a Josué. Ya, profe. ¿Listo? Sí. Entonces, como podrán darse cuenta, también los delitos no siempre se van a cometer en un mismo acto. A veces pueden tener, ya sea que se inicien y se consuman con el tiempo, o bien que se realicen de manera frecuente para un solo pasivo. En este caso es un solo agraviado, y entonces ahí hablaremos de los delitos continuados, que es una conducta recurrente que se va teniendo, pues en perjuicio, en este caso, de una persona determinada. Entonces, como podrán darse cuenta, el tema de los delitos habla de diferente o de distinta forma, es decir, es una situación o una generación en donde el propio Estado, de alguna manera, trata de englobar
la cuestión de los delitos en particular. ¿Por qué? Porque los delitos en particular se pueden generar de distinta manera. Sí, puedo tener delitos oficiosos, puedo tener también delitos de querella de parte, puedo tener delitos federales, los que están en el Código Penal Federal, como delitos estatales, ¿no? Entonces, por ejemplo, incluso en esta clasificación, ¿cuáles son los delitos federales más comunes, ¿no? Ahí tenemos a la delincuencia organizada, tenemos al tema del secuestro, ¿no? Aunque, bueno, también el tema del secuestro tiene que cumplir con ciertos requisitos para que sea federal, el tema de, delincuencia organizada, el tema de secuestro, el tema, por ejemplo, de enriquecimiento ilícito, lo que conocemos como lavado de dinero. Entonces, ahí estamos hablando de tipos penales federales. Ya cuando hablamos de los locales, bueno, ya podemos hablar acerca del robo, ¿no? Por ejemplo, del tema del fraude, ya son delitos más como tal del fuero común, pero bueno, no hay esta trascendencia en los delitos que generan un impacto a nivel social. Josué, ¿estás ahí atrás? ¿O estás ahí? Aquí estoy, profe, estoy oyéndolo. Ah, es que como pusiste la cámara, ya no te veo en el rostro. Pensé que te habías ido. Ah, ok. Josué está acomodando su computadora y su equipo. Bien, qué bueno. Eso es muy bueno. Para que podamos ir capturando. En efecto, bueno, entonces les decía, como vamos teniendo esta situación en el efecto de la diferencia de los tipos, podemos tener esta clasificación, ¿no? Yo les decía, tenemos también delitos federales, tenemos delitos estatales, tenemos, por ejemplo, esta clasificación de delitos instantáneos, permanentes, continuados, ¿no? Obviamente que también van a estar regulándose de manera distinta. Y así podremos hablar de distintas clasificaciones de delitos. Y bueno, el tema de los vicios del consentimiento. Y entonces ahora sí, como tal, ya nos queda ver la cuestión de los delitos en particular. Entonces, los delitos en particular son un poco complejos. ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad vamos a tener dos tipos de regulación en este sentido. Tenemos al Código Penal del Estado de Puebla, y cada uno de los estados de la República tiene su propio Código Penal, pero también, por ejemplo, tenemos al Código Penal Federal. Ahorita en lo que lo checa. ¿Y qué es lo que pasa? Pues bueno, ahora sí ya vamos a ver como tal el tema de las penas y el tema de los delitos, ahora sí, ya por su clasificación, ¿no? Delitos contra el orden, ¿no? Que tiene que ver con el tema de seguridad del Estado, que ahorita vamos a hablar acerca del tema del narcotráfico, el tema de la rebelión, ¿no? Esta situación, el tema de delincuencia organizada, la sociedad delictuosa, todo este tipo de situaciones que van a estar generando, pues, precisamente este tipo de delitos, ¿no? Ahora, en el caso de la delincuencia organizada, porque vamos a poner PDF, que son los primeros que vamos a estar encontrando en la clasificación de los delitos, estos delitos de alto impacto. Hay una ley regulatoria en base al tema de la ley, en el tema de la legislación en materia de delincuencia organizada. Más el tema del Código Penal Federal, más las regulaciones del Código, en este caso, estatal, que también va a estar regulando el tema de las penas. Entonces, hay leyes en donde estamos teniendo regulaciones especiales, cosas que se quitaron del Código Penal Federal y ahora se incorporaron a leyes especiales. Por ejemplo, esta Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, ¿no? Y aquí podemos hablar de varios. Tenemos aquí el Código Penal que habla de varios delitos también, y el Código Estatal que va hablando de varios delitos. Entonces, en esta primera clasificación que vamos a ver precisamente estos, ¿no? Estos delitos que van en contra del orden constitucional y de la seguridad del Estado. Entonces, cuando habla acerca de estos delitos de la seguridad del Estado contra la integridad del propio Estado, el tema de la rebelión incluso, vamos a hablar en realidad de dos delitos en particular principalmente,
2 delitos en particular. Y uno de esos delitos está en el Código Penal Federal. Y este se llama traición a la patria. Y seguramente lo han estado escuchando mucho en las noticias estos últimos años, ¿cierto? Sí. Corrupción. No, la corrupción no es traición a la patria, ¿eh? Ah, ¿no? No. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar teniendo? Bueno, primera parte. El tema del delito de traición a la patria se puede cometer por cualquier ciudadano. Y esta es la primera clasificación que vamos a ver de delitos. Aquellos que atentan contra el propio Estado, aquellos que comprometen la soberanía nacional. Entonces, en esta situación, ya sea que comprometan la soberanía o la inaplicación del texto constitucional. Esos son los delitos que atentan contra el propio Estado. Entonces, el primero que nos toca ver en este caso, que atenta contra el propio Estado, es el delito, fíjense, delitos contra la seguridad de la nación. Y aquí tenemos el delito de traición a la patria. Dice, se impondrá pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta 50,000 pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes. 1. Dice, realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Y ahora yo les pregunto, chicos, ¿quién de sus gobernantes ustedes consideran que sometieron al país a voluntad de extranjeros o a voluntad de un grupo o de una persona extranjera? Yo considero que el que lo hizo fue Salinas de Gortari. ¿En qué sentido? ¿A quién nos vendió? Nos vendieron, para comenzar, vendieron el Estado de Derecho, el Estado laico, y vendieron, aparte de eso, vendieron o metieron una especie de, bueno, disque de globalización. Ok, ¿y qué más? Y eso trajo como problemas graves a todo el país, la seguridad de que incluso la pobreza, la miseria, y eso pues vino a afectar a la mayoría de los mexicanos. Ok, entonces, pues bueno, para mí, ajá, ese sí, es el delito, ese es el delito de traición a la patria para mí, profe, no sé si yo sé bien. pues en realidad, como estás viendo, la primera fracción nos está diciendo esto, es decir, aquel que someta a un gobierno extranjero el tema de la soberanía, la independencia o la integridad de la nación. Para ti, Marisela. No me queda muy claro, profe, y creo que no fue la atención, pero pues podría Okay. ser. El tema de soberanía, ¿qué es la soberanía? Para que vayamos en la misma sintonía, ¿qué es la soberanía, Marisela? La soberanía, bueno, el país propio, ¿no? Que no haya otras personas que no sean legalmente mexicanos, ¿se puede decir? No, eso no es la soberanía. No, entonces no sé. Ok, la soberanía es un término que está regulado en el artículo 39 de la Constitución. Profe, hace unos años, el que más cometió ese delito, y que, bueno, aquel puso las bases, yo hablo de Salinas de Gortari, pero el que ya vino a descomponer y a afectar bastante al país, para mí, fue desde el sexenio más de Calderón, y antes de Calderón, creo que Fox, por esta razón, porque empezaron a destruir el Estado laico en México. El artículo 24, los artículos que mencionan, pues, como quien dice, o protegían la nación, según yo, profe. Pues mira, antes de que continúe con tu respuesta, le doy la respuesta a Marisela. A ver, en el tema de la soberanía, lo está estipulando el artículo 39 de la Constitución, pero de alguna forma, este 39 se ve determinado en base a que el poder del pueblo, es decir, los poderes de la Unión, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, dependen, en este caso, de la voluntad del pueblo. Dependen de la voluntad del pueblo. Entonces, cuando hablamos de la soberanía, quiere decir que un presidente o que alguna persona, en su ámbito de sus competencias, empresario, ciudadano, comprometa al Estado mexicano en cuanto a, pues prácticamente que no vamos a ser independientes, no vamos a ser libres
y vamos a tener que rendir cuentas a un gobierno extranjero. Eso es básicamente el tema de la soberanía. Entonces, aquí lo que está diciendo es aquel que comprometa, que realice actos contra la independencia, la soberanía o la integridad de la nación. Precisamente se refiere a eso, que sean delitos que comprometan al Estado mexicano. Ahora te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quién para ti es de los presidentes o qué personaje para ti ha cometido este delito en base a la primera fracción? Pues sí, tiene razón, Salinas de Gortari tuvo mucho que ver con eso. Ok. Bueno, ahora sí, Josué, en base a lo que me estabas diciendo, ¿me lo puedes volver a repetir? Pues sí, profe. Pues Salinas de Gortari para mí puso casi todas las bases para que el país se viera afectado en cuanto a su soberanía. Sí, segundo, el otro que también vino más a deteriorar la cuestión de la soberanía de la nación fue Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque en su sexenio de él y de Peña Nieto se inventaron o se promovieron muchas reformas. Entre ellas, también se vio en tela de juicio la cuestión del Estado laico, reformando incluso en su tiempo de Felipe Calderón el artículo 24 de la Constitución, el artículo 3, el artículo también 127, porque para mí creo que son los que basan el Estado laico en el país, y para mí eso es la soberanía, o era la soberanía. Entonces, considero que entre los presidentes que más afectaron al país es Salinas de Gortari y Felipe Calderón. Ok, bien, pues bueno, ahorita no vamos a poner quién es el que cometió o no tal sección, pero a lo que voy es que de alguna forma ustedes pueden llegar a una convicción en base al término del delito. En este caso, ustedes pueden hacer una presuncional de que pues aquellos presidentes cometieron como tal dicho delito. Entonces, aquel que someta la independencia, soberanía o integridad del Estado mexicano. 2, dice, tome parte en actos de hostilidad en contra de la nación mediante acciones bélicas. Eso quiere decir que atenten contra, ya sea que sea con armamento o bien que tenga que ver con personas, es decir, que haya muertes por esta situación. A las órdenes de un Estado extranjero o coopere con en alguna de las formas en que pueda perjudicar. Hostilidad en contra del Estado mexicano, al mexicano, ¿de acuerdo? Que genere esta situación de hostilidad al Estado mexicano. Y bueno, aquí iba yo a decir algo, pero bueno, yo creo que ya ustedes también están pensando, yo creo que igual que yo, ¿quién en este momento está generando actos de hostilidad? A lo mejor no sabemos si obedece a gobierno extranjero, pero sí está generando actos de hostilidad hacia el gobierno mexicano. Pues claro que sí, Estados Unidos, profe. Ok, ahorita Estados Unidos ha estado tranquilo con nosotros. Un derecho que se ha negado, con lo que venía diciendo de la soberanía, es, por ejemplo, cuando Trump le ofreció a López Obrador apoyarlo a terminar el narcotráfico. Esa es una invasión, se puede decir que No, ese no es traición a la patria, eso no es así. ¿De acuerdo? No es como tal. Sin embargo, porque recuerden que también hay acuerdos de seguridad a nivel internacional y a nivel también nacional. Esos acuerdos nacionales son con los estados de la República y a nivel internacional de cooperación entre las diferentes dependencias e instituciones de los órdenes de gobierno. Por ejemplo, México o la Fiscalía General de la República actualmente tiene mucha colaboración, por ejemplo, de la DEA en el combate al crimen organizado en temas de narcotráfico. También con el tema de la CIA en cuestiones de inteligencia, aunque bueno, en el caso de la CIA es menor. Realmente quien más está metido aquí en México es el tema de la DEA. Pero el hecho de que sometan quiere decir que se pone en riesgo la propia titularidad del Estado mexicano en base al presidente, Congreso y la Suprema Corte, que se comprometa de esa naturaleza. Entonces, ante esta situación, ante este argumento, lo que se está estableciendo es quienes vulneren la soberanía. Y en la segunda fracción, quien generen actos de hostilidad. Una hostilidad, por ejemplo, es que te digan, ¿sabes qué? Voy a intervenir el Estado mexicano con militares, ¿no?
Y bueno, en este caso, en el caso de México, en realidad no ha pasado. Aunque obviamente el único que a lo mejor probablemente lo pudo haber hecho fueron los gringos, en la forma en que dijeron, pues vamos a meter el tema del muro fronterizo. Por ahí, ¿por qué se llama hostilidad? Porque van a través del uso de la fuerza, ¿no? En el caso de que Trump le dijo a Andrés Manuel que podían meter a los agentes de la DEA en el tema del narcotráfico, es una colaboración porque hay como un acuerdo. Y en el caso de la hostilidad no hay como un acuerdo, es decir, yo voy y me meto porque quiero meterme a tu territorio. Ahí es cuando hablamos acerca de la hostilidad por cuestiones bélicas. ¿Sí queda claro? Sí, y ahora sí ya le entendí. Ok, entonces, en este caso, hostilidad en la nación, me refería a que ahorita actualmente hay un personaje, o varios personajes, que están generando hostilidad al Estado mexicano. No han hecho acciones bélicas, no han hecho acciones bélicas. Tampoco podemos decir que obedecen al gobierno extranjero, pero sí han estado cerquita, tal vez, tienen un elemento de 3, de cumplir el tema de traición a la patria. Y me imagino que ustedes estarán pensando en el grupo Frena, así lo habrán visto, ¿verdad? Anoche lo estaban corriendo. ¿Ah, sí? De las 10 de la noche se pararon ahí en el Zócalo a correr a los de las casitas. Le estaban diciendo, hey, vendidos. ¿Por qué? Porque no me acuerdo cómo se llama su nombre, el güero ese, le dijo que no, que ya iban a llegar arriba de 50,000 personas en el Zócalo, 50,000 y tantas personas que no podían entrar. Entonces empezaron ahí a parodiarlo y a burlarse de él, y empezaron a correr a los que están ahorita ahí en el Zócalo. Sí, pues ese grupo puede bueno. ser el grupo de Frena, pero hay un grupo que se llama La Boa, ese grupo que también están igual, duro y duro y duro, que si nosotros estamos cayendo, o sea, al presidente de la República lo están atacando, pero no están atacando a él, sino están atacando al Estado, porque él está investido pues del poder que el pueblo le dio. Entonces están atacando al Estado, tratando de hacer pensar al pueblo que estamos viviendo una dictadura o algo así. Okay. Y más para mí son los, como lo digo yo, o lo dice el presidente, son los, el PRI y PAN, ellos son los que están promoviendo eso. Claro que desde luego no vienen de parte del gobierno de Estados Unidos o de Trump, pero sí a sus propios intereses mezquinos de ellos. Ok, bueno, sobre lo que nos estás diciendo, precisamente iba yo para allá. El grupo Frena como tal, está generando hostilidad al Estado mexicano. ¿Y por qué digo hostilidad? Porque quieren derrocar a un presidente. Entonces, eso sí es una hostilidad y atenta contra el Estado, porque nosotros fuimos quienes originalmente votamos por el presidente. Y aunque no hayan votado por él, de todas maneras fue el que obtuvo el mayor número de votos. Entonces, le corresponde estar en la silla presidencial. Ahora, por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, por otro lado, no cumple, este grupo Frena no cumple el tema de acciones bélicas porque no han hecho nada con armamento, ni tampoco cumplen el tema de vender al tema del extranjero, el tema de la sublevación del Estado mexicano. Eso no se cumple. Entonces, les faltarían 2 elementos más para caer en esta fracción. Pero, ¿qué pasa precisamente con este grupo BOA? Precisamente el que tú dices, ¿no? Que mucha gente se burló de Andrés Manuel cuando dijo que había una conspiración en contra de él, internacional, precisamente para derrocarlo. Aquí habría que recordar lo siguiente, de hecho, sobre esa parte diré esta situación, los medios de comunicación. Me imagino que ustedes conocen a Loret de Mola, a este periodista Loret de Mola, Carlos Loret de Mola. Pinochón se llama. Ok, ¿tú lo conoces, Marisela? No. ¿No? Era el que antes estaba en Grupo Televisa, que aparecía todas las mañanas, un joven, bueno, ni tan joven, tiene como 40 años. Creo que sí. Creo que sí. ¿Por qué les digo esto? Él actualmente, en este gobierno, le quitaron el contrato de Televisa y él dijo que era censura periodística. Y posteriormente aparece, o actualmente está, en un proyecto de YouTube llamado Latinos, en donde tiene una super mega producción. Ningún youtuber tiene esa producción. O sea, y miren que los youtubers actualmente tampoco ya ganan poquito, o sea, ya ganan bastante dinero. Pues bueno, este personaje o este periodista hoy tiene una producción como si fuera de televisión, a pesar de que no está trabajando en la televisión.
Porque como tal sí intentan una sublevación por allí, aunque también no cumplen con ciertos requisitos. Entonces, digamos que no podemos ponerlos como traidores a la patria porque les faltan elementos por cumplir, aunque estén cerca, pero les faltan elementos por cumplir. Pero hoy se sabe que este Carlos o este periodista está financiado por perredistas principalmente afiliados al grupo de los Chuchos y actores políticos de en materia del PAN. Ellos son los que están financiando la campaña. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el caso de Ricardo Anaya, me imagino que vieron el video de Ricardo Anaya del PAN diciendo voy a regresar a la vida política del país. Se siente con la calidad moral y ética, según él. Ok. ¿Qué es lo que pasa en el caso de Ricardo Anaya? El doctor Alfredo Jalife Rame, este gran reconocido académico, que por cierto da clases en el doctorado de Economía y de Derecho de la UNAM, y aparte es muy conocido en toda Latinoamérica porque lo invitan a programas incluso de Latinoamérica a hablar acerca de geopolítica. Él ha manifestado directamente que en el caso de Ricardo Anaya tuvo financiamiento del grupo de George Soros, de la Open Society. Si ustedes no conocen quién es George Soros es el especulador económico de la banca Rothschild. ¿Qué otro tipo de negocios tiene George Soros? Pues bueno, Soros está invirtiendo desde los años 70 en el tema del aborto, en el tema también de el consumo de marihuana, por ejemplo, y también en el tema de la aceptación de la comunidad LGTBI. Entonces, ante esta situación, ¿qué es lo que nosotros vemos como abogados? En base a esto pensamos que, por ejemplo, la legalización de la marihuana tiene que ver en base a un tema de derechos humanos. El tema de la protección de las personas LGTBI tiene que ver igual con la protección de derechos humanos. Pero cuando vemos los intereses de estos capitalistas, en realidad no es nada más la defensa de los derechos humanos, sino hay intereses económicos por detrás de este tipo de situaciones o ideologías. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, este personaje, George Soros, actualmente también tiene inversiones en las bancas, por ejemplo, de Wall Street. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay dinero invertido de este grupo económico en este político mexicano llamado Ricardo Anaya. Eso fue lo que de alguna forma acusó el doctor Alfredo Jalife Rame, a lo cual Ricardo Anaya no ha contestado absolutamente nada. Él no ha dicho absolutamente nada de que se ha tenido financiamiento de grupos extranjeros. Pero lo cierto es que, de acuerdo a los datos que establece el doctor Alfredo Jalife, así es decir, él está haciendo campaña con dinero extranjero para poder, en este caso, tener afluencia en el Estado mexicano. Bueno, no lo hace a través del uso de la violencia, pero le falta ese elemento nada más para poder contemplarlo en los delitos de traición a la patria. Entonces, es una idea que de alguna manera está generando, o sea, esto que dijo el presidente no es en realidad algo que no suceda, o sea, en realidad estaríamos hablando de que son delitos que sí suceden y son peligrosos, porque imagínense derrocar a un poder o a todos los poderes para que prácticamente nos sometamos a la voluntad de un extranjero, pues está complicado, es como regresar al siglo XIX, ¿no? A las guerras que teníamos en el siglo XIX con la invasión francesa, con la invasión nuevamente norteamericana, etcétera, etcétera, etcétera. Vean, forme parte de grupos armados dirigidos o asesorados por extranjeros, organizados dentro o fuera del país cuando tenga por la finalidad de atentar contra la independencia de la República. Recuerden que, pues, nosotros somos independientes, el presidente, la Suprema Corte y el Poder Legislativo pueden llevar a cabo sus acciones como ellos consideran. Entonces, es una situación ahí verdaderamente compleja, pero no podemos suprimir al tema de los poderes del Estado. Destruya o quite dolosamente las señales que marquen los límites del territorio nacional, lo que hagan o se confundan simplemente que se origine un conflicto en la República. Es decir, también el tema de los límites puede generar el tema de traición a la patria. Supongamos que de repente el gobierno del estado de Veracruz, ¿no? El de Tamaulipas diga, pues es que el río Bravo no es la diferencia entre el Estado mexicano y México, sino que todavía hay un río más hasta donde se determina el límite de México. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues si el gobernador de Veracruz se quiere meter a un límite más del territorio que está dividido, pues ¿qué va a decir los americanos? Vamos a invadir, ¿no? Entonces, aquel gobernador que llegue a cometer ese tipo de conductas, es decir, que tenga un problema que destruya o que dolosamente tenga una situación de delimitar
erróneamente los límites del Estado mexicano, obviamente para generar un conflicto, a ese también se le puede juzgar por traición a la patria, porque prácticamente provoca el problema, ¿no? Quinto, quien reclute gente para hacer la guerra a México, con la ayuda o bajo la protección de un gobierno extranjero. También ese es traidor a la patria. Sexto, tenga en tiempos de paz o de guerra relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjeros, o le dé instrucciones, información o consejos con el objeto de guiar a una posible invasión a territorio nacional. O sea, también a ellos son traidores a la patria. Proporcione dolosamente, sin autorización y en tiempos de paz o de guerra, a persona o grupo o gobiernos extranjeros documentos, instrucciones o datos de establecimientos o de posibles actividades militares. Oculte, auxilie a quien cometa actos de espionaje sabiendo que los realiza. Porque recuerden que el espionaje internacional, este se refiere al espionaje internacional, todavía se sigue llevando. Incluso ustedes recuerden la Guerra Fría que sufrió Estados Unidos con la Unión Soviética, eran servicios de inteligencia. El KGB y la CIA peleando por saber quién más sabía del otro gobierno extranjero. Entonces, en el caso de México, nosotros teníamos nuestra propia agencia de inteligencia, que era el CISEN. Actualmente ya la quitaron, pero vamos, eso no quiere decir que hay otros gobiernos que también nos estén investigando a nosotros. Proporciona a un Estado extranjero o a grupos armados dirigidos por extranjeros los elementos humanos o materiales para invadir el territorio nacional. Y es un catálogo bastante importante que habla acerca de las conductas que se pueden llevar a cabo por el tema de traición a la patria. ¿Cómo ven, chicos? Pues si los enemigos de López Obrador no son él, son de México. Pues bueno, veremos qué pasa, porque todos los gobiernos han tenido traidores, ¿no? O sea, por ejemplo, aunque no lo creamos, también, por ejemplo, el gobierno de Peña tuvo traidores, ¿no? El gobierno de Calderón también tuvo traidores. O sea, no es una cuestión de este gobierno nada más, todos los gobiernos han tenido traidores. Los mexicanos, pues. Pues es un tema muy extenso, ¿no? Pero también muy importante. Así es, así es, así es. Pero bueno, chicos, yo creo que hasta aquí dejo la sesión del día de hoy y ya nos estamos viendo la próxima semana, ¿de acuerdo? Sí, profe, perfecto. Listo, chicos. Sí, profe. Cuídense. Ahí le encargamos la clase que nos las ponga, profe, para retroalimentarnos. Ya están en YouTube, pero no las he anclado, pero ya las voy a subir, ¿de acuerdo? Sí, profe. Bueno, Listo. gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Está bien, profe. Bye, 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 bye. ¿Ya terminaron? Mami, ¿quieres cocinar? Porque la niña no se lo quiere comer. Sí, mi vida.